La Edad Media. El proceso histórico de la civilización occidental comprendido es un proceso histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Bueno, ¿cómo se inicia? Se inicia en el año 476, o sea, coinciden los historiadores en que su comienzo fue en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y su finalización, bueno, hay distintas teorías. Una dice que finalizó en el año 1492 con el descubrimiento de América, y otras dicen que finalizó con la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, con la caída de Constantinopla en el año 1453, que justo coincide con la invención de la imprenta, o sea, con la Biblia de Gutenberg. También tenemos que con esta fecha, también tenemos que coincide la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, entre los reinos de Francia e Inglaterra. La guerra fue una guerra de raíz feudal, pues su propósito fue decidir quién controlaría las enormes posesiones acumuladas de los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses. Debido al ascenso al trono de Enrique II Plantagenet, tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de muchos avatares, se terminó el conflicto con la retirada inglesa de las tierras francesas. Entonces, desde hacía mucho tiempo, Inglaterra tenía tierras en Francia. Desde hacía tiempo, Inglaterra tenía tierras en Francia. Inglaterra tenía tierras en Francia, en la parte de Normandía, justamente por Guillermo el Conquistador, que va de Normandía a Inglaterra y conquista Inglaterra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el advenimiento de los Plantagenets, de Enrique Plantagenet, hubo una guerra de 100 años justamente por las posesiones inglesas en Francia, a ver a quién pertenecían, o sea que es un conflicto de tipo feudal. Bueno, y entonces arranca una guerra entre Francia e Inglaterra que termina con que hubo muchísimos muertos y termina con que Inglaterra tuvo que retirar sus tropas de tierra francesa. Bueno, entonces acá es una guerra de 100 años que en realidad fueron 116 años, Inglaterra y Francia por posesiones inglesas en Francia, bueno, que se tiene que retirar y volver a Inglaterra. ¿Y quién es digamos, la figura central? Enrique Plantagenet. Plantagenet. Bueno, en la Edad Media se sustituyó, otra de las cosas muy importantes es que en la Edad Media se sustituyó el modo de producción. Esto es también, si lo queremos estudiar desde el punto de vista marxista, se sustituye el modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, o sea, el esclavo pasa a ser el siervo, que está atado a la tierra, pero en realidad su esencia sigue siendo un hombre libre. También fue otra de las cosas que también se produjeron es que se fue fragmentando el imperio, o sea, se fue fragmentando en reinos, se fue fragmentando el territorio, o sea que pasó de ser centralizado a la descentralización. Entonces, ¿qué pasa? Eso trajo como consecuencia, y esto es muy importante, una dispersión del poder en lo ideológico, en lo cultural, y bueno, y después desde el punto de vista cultural se produce un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas, cristianas e islámicas, cada uno dentro de su espacio. Bueno, entonces esto también tenemos que decir que se sustituye a la esclavitud por el feudalismo, pero porque el esclavo pasa a ser el siervo de la gleba que está atado a la tierra. Y después también esa unificación que había del Imperio Romano, esa centralización del poder central se empieza a descentralizar en distintos poderes. Por otro lado, se produce un mestizaje cultural porque empiezan a haber distintas culturas, la cultura cristiana, que hasta el final del imperio eran cristianos, y la cultura islámica que viene desde África y o sea, que viene primero desde la península arábiga pasa por Asia, pasa por el norte de África, específicamente por Cartago, y después sube a España, entonces va hacia el norte. Bueno, entonces así empieza a penetrar hasta acá, hasta el límite que llega con Francia, que no lo dejan pasar, no pasaba. Bien. Acá tenemos que, bueno, entonces se produce un mestizaje de cultura y todo ocurre dentro de un mismo espacio.
La Edad Media se divide en etapas, en dos grandes periodos, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es del siglo V al siglo X, la Baja Edad Media es del siglo XI al siglo XV. Por eso estamos abarcando en este periodo histórico 1000 años de historia. Bueno, por un lado tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, que es apodado el Imperio Bizantino, porque es el que subsiste. Su capital, ¿dónde está? En Constantinopla. ¿Qué pasaba en ese imperio? Se hablaba el griego. Desde aquí se cristianizarían los pueblos, claro, porque primero teníamos que la cristianización ocurría dentro de los reinos, o sea, de un lado y del otro. Bueno, pero desde aquí se cristianizan Oriente, se va a cristianizar Serbia, Hungría, Bulgaria, todas estas zonas se van a ir cristianizando. Y también los serbios, los búlgaros y los rusos se van cristianizando. ¿Desde dónde? Desde Constantinopla. Pero que digamos que son cristianos pero ortodoxos, pertenecientes a la Iglesia ortodoxa. Y desde el punto de vista, desde el lado occidental, tenemos la cristianización de los pueblos germanos. Los romanos los llamaban bárbaros, pero son pueblos germanos porque son de origen ario y también venían desde el noreste hacia, desde el este, desde oriente hacia occidente, en una gran oleada de invasiones, ¿no? Porque procedían desde el norte de Europa, venían desde el norte de Europa, y fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando, o sea, fueron viniendo en sucesivas oleadas desde el norte hacia el sur y se fueron asentando y fueron formando diversos reinos. Entonces ahí tenemos, todo se origina con los hunos. Después de los hunos tenemos los suevos, tenemos a los francos, que esos son ya desde el siglo XIII se vieron asentando en la Galia. Tenemos a los burgundios, tenemos a los vándalos, tenemos a los godos, visigodos, ostrogodos, que es la derivación. Bueno, entonces todos esos van desde Europa Oriental hacia Europa Occidental, pero tenemos que hablar que desde Constantinopla se produce la cristianización de los serbios, de los búlgaros y de los rusos, pero acordate que era una iglesia ortodoxa y que era de base griega, evidentemente, además los evangelios estaban en griego. Bueno, ¿qué pasó con estos pueblos? Estos pueblos, o sea, ese es el tema tan importante, ¿no? Que Constantinopla viene a dividir lo que es la cultura, o sea, tenemos una cultura por un lado, la cultura greco-latina, y por otro lado, o sea, por un lado tenemos la cristianización, digamos, la base románica, latina, y la base griega, o sea, los griegos y latinos separados, la iglesia griega y la iglesia latina, separados, latinización o helenización. Eran dos cuestiones diferentes y se separaban justamente por las barreras idiomáticas. Después, lo que sí, gracias a Justiniano, lo que sí podemos decir que gracias a Justiniano vamos a adoptar el derecho romano. El derecho romano se va a aplicar en los dos imperios, en uno y en el otro. El derecho romano, bueno, con algunos, depende del lugar donde nos ubiquemos, algunos tintes germánicos. Algunas cuestiones, por ejemplo, el código de Teodorico, el código de Teodorico, después teníamos, no me acuerdo. Bueno, entonces después lo que sí tenemos que decir es que tenemos el derecho romano y la religión cristiana, tanto en todo lo que estaba sometido a Constantinopla, al Imperio de Oriente, como todo lo que es la parte occidental, donde estaban los reinos, que con el tiempo, con las conquistas, etcétera, 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 se empiezan a transformar todos, se empiezan a convertir todos al cristianismo. Pero ¿qué pasa? En el 620... En el año 620 surge en el año 570, nace en la Meca Mahoma, que empieza a predicar en el año 520. Empieza a predicar en el 510 en la Meca. En el 520 se traslada a Medina y tenemos la figura de Mahoma.
Mahoma es el creador de la religión monoteísta que es el Islam. A su muerte, en el año 632, la península arábiga era ya en su mayoría, la península arábiga que era el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, era en su mayoría convertida al Islam. Bueno, ¿qué pasa? Los sucesores de Mahoma toman el título de califas. Esos fueron Abu Bakr y Omar I, fueron los primeros califas ortodoxos. Bueno, y ellos son los que tomaron en su mano, bueno, la bandera del Islam y la expansión a muchísimos territorios que llegaron desde la India a la península ibérica. O sea que fíjate, la India, la península ibérica, y tuvieron el tope en Francia, pero conquistaron todo esto, desde la India hasta la península ibérica. Y también casi llegan a, si fueron frenados por los mongoles, sino también llegan a China. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La presencia de los musulmanes es una civilización rival alternativa asentada en la mitad de la cuenca del Mediterráneo hacia el sur. Y el tráfico, pasan a controlar el tráfico marino durante muchos años, durante un montón de años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta civilización obligó a que Europa Occidental se cerrara durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho indicó el verdadero comienzo de la Edad Media. Bueno, entonces, si queremos discutir cómo comenzó la Edad Media, para otros hay distintas teorías. Hay una teoría que dice, que es la tradicional, que dice que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, con Arroaco como el último emperador. Bueno, después decimos después de Teodorico es el godo. Bueno, después decimos que otra teoría dice que ese es con Arroaco. Después otra teoría dice que el verdadero comienzo de la Edad Media se dio con el advenimiento en el 620, con el advenimiento del islamismo, o sea, con el advenimiento del Islam a cargo de Mahoma, que empieza a hacer proselitismo de su religión desde la Meca. Bueno, pero eso depende, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que después de que muere Mahoma en el 632 se empieza a expandir de una manera exponencial y siendo el Islam como una religión potente y alternativa, ¿no? Entonces, bueno, otros dicen que se inició ahí. Bueno, después tenemos que en el año 732, esto es la batalla de Poitiers, es muy importante porque es Carlos Martel, inicia lo que es la dinastía carolingia. Bueno, la dinastía carolingia se inicia después. Entonces, en el año 732, bueno, surge una figura muy importante que es Carlos Martel. 732 surge Carlos Martel. Carlos Martel era el mayordomo del palacio de uno de los últimos de los reyes merovingios. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a su gran empuje militar, logra expandir su imperio y hace que, echa a los musulmanes de Europa. Frena a los musulmanes, no los echa de Europa, sino que frena a los musulmanes justamente del territorio franco, porque Carlos Martel y los merovingios estaban asentados en territorios francos. El nieto de Carlos Martel es Carlomagno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se expandieron los reinos francos, que con el tiempo se transformaron en el imperio carolingio, y que incorporó gran parte de Europa oriental y central. Conquistó Italia y fue coronado emperador, Imperator Augustus, por el Papa León III, en la Navidad del año 800, que bueno, después vamos a contar todo eso. Bueno, entonces, acá lo que tenemos clarito es la batalla de Poitiers. Acá lo que tenemos clarito es que tenemos a Carlos Martel.
Carlos Martel en el año 732 expande el imperio, o sea, es como que se va conformando el imperio carolingio, pero todavía son reyes merovingios. Se expande, conquistas militares, estas conquistas militares hacen que se anexe gran parte, o sea, ahí es donde está Neustria y Austrasia. Austrasia y Neustria y Aquitania, pero Aquitania, bueno, ocurre después con Carlomagno, pero abarca todo lo que sería hoy, podríamos llamarlo, entre Francia y Alemania, ¿no? Porque es el Imperio Franco donde estaban las Galias. Ese es Carlos Martel. Bueno, Carlos Martel es el abuelo de Carlomagno. A Carlos Martel deja un hijo, este hijo es Pepino el Breve. Pepino el Breve también era mayordomo del palacio, pero bueno, Pepino el Breve era mayordomo del palacio de los reyes merovingios, pero se hace coronar rey. Se hace coronar rey porque en realidad plantea quién tenía el poder, los reyes que estaban sentados en el trono o el mayordomo del palacio que era el que verdaderamente había conquistado y mantenido todo eso. Bueno, entonces se termina coronando rey. Y después lo tenemos a Carlomagno, que es el hijo de Carlomán, también tenía, como que había dejado un hijo de Carlomagno, y bueno, Carlomagno es el hijo de Pepino el Breve, que toma la posta, lo sucede, y consigue muchas conquistas. Estas conquistas que consiguió, por ejemplo, el norte de Europa, que se la conquista a los lombardos, o a los longobardos, no, a los lombardos, se los conquistan los lombardos, o sea, los echan, los expulsan los lombardos, y también mantiene todo Francia y Alemania, y es nombrado, bueno, por esas conquistas y por mantener todos estos poderes, es nombrado Imperator Augusto por León III, el Papa León III, en el año 800, en la Navidad del año 800, donde lo corona. Bien. Ahora, a su muerte, lo sucede Ludovico Pío. Ludovico Pío era un rey fue un emperador o lo que sea muy débil, que deja 3 hijos. Estos 3 hijos entran en guerra civil y se dividen el imperio, se dividen en Francia, Alemania y el norte de Italia, o sea, uno para cada uno. Entonces, bueno, y gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. Bueno, entonces es una guerra civil que dura muchos años. Es una guerra civil que dura muchos años. Entonces, bueno, ahí donde surge Otón I, donde el Papa, acá vamos a ver que surge Otón I. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una disputa entre Francia, entonces después hay una guerra de sucesión entre Francia, Alemania y el norte de África. ¿Quién triunfa en toda esta disputa? Pero como 200 años después, 162 años después, 962, triunfa Otón I, que obtiene el favor del Papa y es nombrado emperador. Otón el Grande. Entonces allí es otra vez como se unifica, pero ya del lado alemán, y Otón I es sajón, y así es como se vuelve a unificar otra vez el imperio y se llama Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, Sacro Imperio Romano Germánico, porque bueno, anexa y llega al norte de Italia, pero Francia están con los francos, o sea, entonces, ¿qué pasa? Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente y sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de la autoridad a los condes, marqueses, para obtener su apoyo, y para asegurarse de la lealtad de estos nobles monarcas, le entregaron tierras en feudo. Bueno, entonces, acá tenemos, el problema fue la sucesión. Que se empezó a desintegrar, por un lado Francia, por el otro lado Alemania, por el otro lado Italia, separamos. Entonces, ¿qué pasa? Estas guerras de sucesión viene Otón I y los vuelve a unificar otra vez, pero Francia queda disgregada. Pero ¿qué pasa? Durante esos periodos que fueron a partir del siglo 900, del año 900 en adelante, o sea, 880 en adelante, que es cuando cae el Imperio Carolingio, entonces el territorio se empieza a separar en pedazos. ¿Por qué se empieza a separar en pedazos? Y bueno, se empieza a separar en pedazos porque, ¿qué pasa? Cada uno quería reinar en su reino, regir en su reino, pero para poder defenderse de los ataques de los demás,
necesitaban apoyo. Entonces empezaron a ceder feudos, territorios, que eran los feudos, empezaron a ceder a los condes, marqueses, duques, condes, marqueses. Entonces empezaron a fragmentar parte de su poder justamente porque necesitaban apoyo. Y entonces empezaron a dejar esos feudos. Bueno, entonces llegamos, o sea que el título era título nomás. Bueno, entonces ahí llegamos a el siglo X, o el 11, que es el 11 es el... Bueno, entonces ahí es donde se empiezan a organizar, porque si bien los bárbaros, los vikingos, las primeras invasiones, si queremos decirlo así, no estaban organizadas, eran invasiones que venían un grupo de gente, de bárbaros, que venían y saqueaban, se llevaban el botín y se volvían a su casa, pero no se quedaban, algunos se fueron quedando, se fueron asentando, pero no estaban organizados como para poder establecer una organización política. Pero a partir de esta fragmentación del poder, y que bueno, que veían una resistencia más débil, entonces es como que empiezan a organizarse. Entonces ahí es donde vienen las invasiones, las verdaderas invasiones vikingas. Y también, o sea, ahí es donde el mapa de Europa, a partir del siglo XI aproximadamente, siglo X, a partir del siglo X, que es cuando surge el feudalismo, donde Europa se nos empieza a complicar el panorama, ¿no? Entonces tenemos invasiones de vikingos, tenemos invasiones de sarracenos, que son las invasiones musulmanes, y tenemos también la de los húngaros. Entonces, ¿qué pasa? Este periodo se caracteriza por ser un periodo de una inseguridad total, de una inseguridad general. La gente no estaba protegida, no podía proteger sus bienes y su vida. Era un periodo de muchas muertes. Entonces, por eso, justamente, porque acá si queremos caracterizar a la Edad Media, podemos decir que hay varias cuestiones que están omnipresentes. Tenemos la primera cuestión omnipresente en la Edad Media es el cristianismo, que lo atravesó. Por otro lado, otra cuestión que está omnipresente en la Edad Media son las invasiones, las guerras privadas, las luchas y el oscurantismo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos que arranca todo con los hunos. Los hunos ya eran un problema de los romanos. Después tenemos burgundios, tenemos lombardos, tenemos los húngaros, tenemos los sarracenos, tenemos los... o sea, porque ya empiezan a cambiar un poco los nombres, ¿no? Entonces, ¿y cómo se fueron ubicando? Bueno, tenemos... los que siguieron acá fueron... en la Galia tenemos los vikingos que vienen del norte. En la Galia tenemos ahí donde tenemos a los francos. Después tenemos que vienen todos parten de donde parten los hunos. Entonces ahí tenemos los vándalos, los húngaros, los búlgaros, los burgundios, los lombardos. Y después tenemos los godos, los visigodos, los ostrogodos, los serbios. Pero todos van acá, a Cartago. Los vándalos también, todos. Sobre todo los vándalos, que son los que más me gustan. Los sarracenos hacen la misma ruta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A los indígenas del lugar en los que estaban, el panorama se les empieza a complicar muchísimo. Y sobre todo a los reyesuelos que había, porque eran reyes que no tenían mucho poder, entonces necesitan del apoyo de las dinastías locales, ¿no? Necesitan el apoyo de los condes, entonces le empiezan a encomendar la defensa de sus reinos. Pero a cambio de la defensa y la protección, empezaban a ceder tierras, y eso trae como consecuencia fragmentación del poder. A partir de esta fecha, justamente para la defensa, surge lo que es la figura del caballero. Bueno, el feudalismo arranca en el siglo X, justamente por todas estas necesidades de defensa, esta fragmentación. Acordate que 880 es donde se desintegra, y después de 900 es el siglo X. Y ahí es donde surgen por esas necesidades de defensa. Entonces, dice, llegó a su máxima madurez en el siglo XII y el siglo XIII. ¿En qué zona, cuál fue la zona comprendida, digamos que la zona más, la zona comprendida entre el Danubio y el Rin? O sea, el Rin y el Rin. Entre el Rin y el Loria, o sea, el Rin, Danubio y Loria, esa fue la zona de más auge del feudalismo. Esta zona, que es entre el Rin y el Loria, estaba dominada por el ducado de Normandía. Y el ducado de Normandía, acá, ducado de Normandía.
Entonces, Rin, Loria, Ducado de Normandía fueron la zona donde más auge tuvo el feudalismo. Porque el feudalismo, según Marc Bloch, tiene sus tintes especiales, depende de cada lugar. ¿Qué es el feudalismo? Bueno, el feudalismo es un sistema basado en lazos de dependencia, de interdependencia si queremos definir con dos palabras el feudalismo, es el hombre de otro hombre. Era una red encadenada de eslabones que unían uno con el otro hasta llegar desde lo más alto hacia lo más bajo de la pirámide social. Estas redes se caracterizaban por diversas ceremonias. Y nadie da nada a cambio de nada. Entonces, ¿cuál era la ceremonia? La ceremonia se llamaba homenaje. Esta ceremonia era una ceremonia donde existían varios pasos. El primer paso era la imposición de las manos sobre las manos. Arrodillados, mano sobre mano. La segunda era el beso en la boca. Este beso en la boca era muy importante porque tenía que ver justo con besarse en la boca entre uno y otro, del vasallo y el amo, significaba que estaban en posición de igualdad. Porque uno dependía del otro, porque era justamente un acuerdo y era una interrelación, y esta interrelación era entre iguales. Porque si bien uno tenía más poder que el otro, eran iguales en el sentido de que uno le daba algo a cambio y el otro también. Entonces, bueno, se establecía un beso como una, primero la mano sobre la mano como una relación de sumisión, pero el beso era importante porque establecía una relación entre iguales. Bueno, a esto se le seguía una segunda ceremonia que era la fidelidad. Ahí es donde se juraba la fidelidad. Se juraba la fidelidad de estar a disposición del Señor. Y después la tercera parte de esta ceremonia era la ceremonia de la investidura. La investidura era la entrega del feudo. Generalmente, esto se tenía que hacer personalmente. Y como a veces sucedía que era la entrega de un feudo del rey a un conde, no se podía ir a la tierra y llevársela. Entonces, bueno, ¿qué se hacía? Se entregaba un terrón de tierra o se entregaba un estandarte. Depende de qué feudo estemos hablando, porque el feudo es todo. Bueno, el vasallo, como lo dijimos, o sea, y otra cosa muy importante, los compromisos generalmente eran compromisos militares. Bueno, pero después el feudo empezó a ser de todo el feudo. Bueno, pero los compromisos empezaron siendo compromisos militares de protección justamente para defenderse de todos estos ataques. Y lo más importante es que se tenía que tratar de hombres libres. O sea, digamos que no había contrato de vasallaje con el siervo de la gleba. El siervo de la gleba era lo que se traspasaba con el feudo. Entonces, por eso, después tenemos la tenure también, que eran para los vasallajes menores, o sea, para, digamos, esas relaciones menores, que eran, por ejemplo, para la tropa, también era para los empleados del palacio, que también tenían una cierta categoría, pero no se juraba, digamos que no se hacía este homenaje. El homenaje era más bien para los nobles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El vasallo le juraba fidelidad a su señor. Y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, por eso era el servicio que se comprometía. Principalmente era, ¿a qué se comprometía principalmente el vasallo? Se comprometía a un auxilio militar, o sea, auxiliarlos en las campañas, a acudir a la corte cuando era llamado y también a un consejo político. Que recibía en contraprestación, porque era un contrato el vasallaje, recibió un feudo. Y generalmente ese feudo era con sus campesinos. Entonces se le otorgaba la posesión, o sea, eran en posesión porque las tierras seguían perteneciendo al señor. Lo que pasa es que se le otorgaba la posesión, el uso, el goce, el usufructo, pero a cambio también, bueno, después empiezan todo el pago de los censos, o sea, es mucho más complicado el feudalismo, lo que parece. Y también el control y la jurisdicción sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí el señor era el amo y señor de su tierra. Podía ejercer justicia, podía matar, era el señor, podía matar, podía llamar a los ejércitos, extraer los excedentes,
cobrarle censos a sus pobladores, controlar las ferias, los mercados. Después, bueno, esto fue evolucionando, ¿no? Y también se consideró feudos, por ejemplo, el derecho que ya no hacía falta la tierra, sino que era un derecho, como por ejemplo el derecho de peaje, lo que se cobraban en los puentes para dejar pasar las tropas en lugares estratégicos, los que se cobraban en los puertos para el embarque. O sea, empiezan una serie de derechos que también fueron considerados feudos. Bueno, pero después lo vamos a decir más clarito. Bueno, a este acto se lo conoció como vasallaje, porque es ¿cuál eran las obligaciones, la serie de servicios que asumía? Auxilio y concilium. Auxilium et concilium, ¿qué quiere decir? Que se comprometía a auxiliar y también se comprometía, o sea, a proteger, y también se comprometía al consejo político. Se configuraban dos ceremonias, una era el homenaje y otra la investidura. Después tenía que la posibilidad de que, también había posibilidad de que el vasallo tomara a su vez otros hombres que pasaran a ser sus vasallos. Estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Esto es muy importante. Entonces el vasallaje se compone del homenaje, la fidelidad y la investidura. Y después establece porque es una interconexión, son cadenas vasallísticas. Entonces, ¿qué quería decir? Que un vasallo podía tener a su vez a otros vasallos. Entonces se fue conformando lo que es una cadena, una pirámide de relaciones vasallísticas, que en la cúspide de la pirámide teníamos al rey. Y después toda una serie, pero también tenemos que establecer una cosa, en la cúspide estaba el rey. Pero también tenemos que establecer de que en estas redes también entra la iglesia. Entonces estaba el alto clero y el bajo clero, y por otro lado estaban los señores feudales, el rey, los señores condes, y después también estaban los señores menores caballeros, y después abajo estaban los siervos, y por último estaban los esclavos, que no dejaron de existir. Bueno, entonces, acabamos de ver cómo pasó de un estado basado en un poder central a un estado basado en vínculos personales. Bueno, esto es importante, que los vínculos son personales, necesitaban de la presencia, y que han estado y que fueron fragmentados en distintos feudos. Entonces, vínculos personales, pasamos del poder de administración central, pasamos de un poder de administración central pasamos de un poder de administración central por parte de el Imperio Romano a los vínculos de relaciones personales fundados en el feudalismo, ¿no? Entonces así pasamos a vínculos que son fragmentados, porque cada señor con su feudo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El señor, pasamos de un poder centralizado a un poder fragmentado y basado en vínculos personales de señor y vasallo. El señor, ¿qué tenía? Por eso estaba fragmentado el poder, porque tenía en su feudo, tenía las funciones propias del Estado. Tenía poder sobre la vida y la muerte, podía administrar justicia, podía legislar, podía establecer costumbres, o sea, derecho consuetudinario. O sea, tenía la decisión, además, convocar a sus ejércitos. Dentro de su feudo era el señor, punto. Bueno. La tierra adquiere una enorme importancia, o sea, desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué pasa? Esto también es otra de las características que sabemos de lo que es la Edad Media. La tierra adquiere una gran importancia. ¿Por qué adquiere una gran importancia? Porque es la que produce excedente, y la que produce excedente que permite que se le cobran censo a los agricultores, a los siervos, donde se le cobra un censo, y esta tierra adquiere una gran importancia porque, bueno, ya había empezado el proceso de ruralización durante el Imperio Romano, pero en este momento adquiere auge porque a los señores feudales les interesa obtener rédito de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? En la parte occidental, justamente entre el Rin y el Loria, que es esa parte centrada, se produce un proceso muy grande de lo que es ruralización. Un proceso muy grande de ruralización. Entonces empieza, ¿qué pasa? Como desde la ciudad se va al campo, empiezan a abandonarse, a quedar en ruinas muchas de las ciudades romanas que se habían generado en torno al comercio, o sea, se empiezan a dejar la costa para irse al campo, y entonces empiezan a quedar en ruinas y empieza a disminuir el comercio, o sea, se empobrecen.
Y por eso también es el auge de Oriente, que justamente siempre fue comercial. Y también la circulación de la moneda, bueno, volvemos al trueque, volvemos para atrás. Bueno, por eso la agricultura es la base, eso es importante, que la agricultura es la base de la economía feudal. Y es una economía de autoabastecimiento, de autoconsumo, o sea que pues, si es de autoconsumo no hay excedente, si no hay excedente no hay comercio, se frena todo. Y que la vida rural predomina a la vida agraria, a la vida urbana, o sea, la vida rural durante muchos siglos, hasta el siglo XI, o sea, desde el siglo, o sea, durante todo el feudalismo, bueno, se van todos al campo, entonces la vida rural predomina por sobre la vida urbana. El feudo característico se componía de una aldea que estaba rodeada de terrenos para cultivar. Estaba protegida por un castillo que estaba regentado por el señor. En ese castillo también se lo denomina burgo. El castillo era el burgo. Por extensión se le aplicó el nombre burgo a las poblaciones que se desarrollaban en torno a esas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales y a los habitantes se los llamaba burgueses. Bueno, a estos centros acudían campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carnes, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámicas y ropa. Esto es muy lindo y muy fácil. Entonces, ¿qué decimos? Ya habíamos hablado del proceso de ruralización y habíamos hablado que la economía era de autoconsumo. Bueno, ¿cómo se fueron desarrollando las poblaciones? Se fueron, o sea, justamente para defenderse de las invasiones bárbaras, se fueron construyendo cada vez mejor castillos que estaban fortificados, con fortificaciones. Entonces, alrededor de ese castillo había aldeas. Las aldeas eran aldeas rurales que tenían campos para cultivo. Bueno, ¿qué pasa? Esas aldeas se fueron desarrollando en torno al castillo. Al castillo se les llama burgos y por extensión se llamó burgos también a las poblaciones que rodeaban el castillo. Y a sus habitantes se los llamó burgueses. ¿Qué sucede? Estos castillos, esto fue el origen de las grandes ciudades medievales. Como por ejemplo, podemos hablar de Brujas, podemos hablar de París, podemos hablar de Génova, podemos hablar de Venecia. Hay muchas ciudades que se fueron desarrollando así. Bueno, ¿qué pasa? Se van desarrollando y ahí es donde se empiezan a instalar las manufacturas, o sea, se empiezan a instalar los artesanos en esas ciudades. Entonces, ¿qué sucedía? Los campesinos iban a las ciudades, se dirigían a los burgos a vender sus excedentes, carnes, cereales, etc. Y a cambio se llevaban manufacturas que eran tela, vestidos, herramientas, que era lo que necesitaban para su casa, y lo intercambiaban en la cerámica. ¿Y lo intercambiaban dónde? En los burgos. Bueno, y así como fue habiendo burgos, entonces empezó lo que es la manufactura. La manufactura, empezaron los objetos manufacturados. La manufactura trajo como consecuencia la conformación de gremios. Los gremios son los que fijan el valor de las mercaderías, los precios, la calidad, y defendían a los de su gremio del resto. O sea, son verdaderas corporaciones de artesanos. Bueno, ahí es donde se fueron creando, en la ciudad se fueron creando barrios, los barrios de artesanos y de mercaderes. También hubo mercaderes. O sea, ¿por qué mercaderes? Porque había que vender esas materias primas, había que vender esos productos manufacturados, entonces fueron a cargo de mercaderes. Entonces así es como empiezan a nacer las ciudades y el estilo fueron haciendo las ciudades y se llamó estilo gótico a estas ciudades. El estilo gótico es una evolución del estilo románico. Y ahí en estas ciudades es donde se empiezan a levantar prodigiosas catedrales, como Chartres, León, Burgos, y también estas mismas ciudades donde había catedrales también fueron el origen de las grandes universidades, como la de París, la de Oxford, la de Cambridge, la de Bolonia Medicina, la de Salamanca. Bueno, entonces, y en ellas se empiezan a desarrollar lo que son las artes liberales, las 7 artes liberales. Pero eso, bueno, se empiezan a desarrollar, pero ya habíamos dicho que la base es el monasticismo. Bueno,
¿Cuál era la filosofía dominante? Bueno, la filosofía dominante, pero estamos hablando del siglo XIII. El siglo XIII ya tenemos los árabes que habían llegado a España. En España habían establecido mezquitas en Córdoba. En Córdoba, de las mezquitas, hay una universidad que es la que depende de la mezquita, que es la Universidad de Córdoba. En Córdoba estaba Averroes. Averroes traduce al latín, traduce al griego, traduce al árabe las obras de Aristóteles que se habían conservado, y es el centro de difusión de las obras de Aristóteles para todas las demás universidades. Bueno, entonces tenemos que ahí es donde tenemos a Santo Tomás, que Santo Tomás era un universitario también, y habla de las verdades discutidas, que es una restitución del areópago griego, donde se discutía la filosofía al aire libre, bueno, y eso es lo que hace en su cátedra. Y ahí es donde, bueno, es el padre de la escolástica, se le llamaba también doctor angélico, y él hace una fusión de lo que es la teología con la filosofía aristotélica, y bueno, en uno entonces adapta la filosofía aristotélica a verdades de fe, y es el representante más destacado. Bueno, catedrales majestuosas, que tenemos a Burgos, a León, catedrales majestuosas, Burgos, León, Colonia, Chartres, Burgos, León, Colonia, París, la Catedral de París, la Catedral de Burgos, León, ya está. Catedrales majestuosas. Parece que no era tan oscura la Edad Media como parece. Y todavía no mencionamos a los monasterios, que también fueron islas de civilización. En ellos, bueno, era el pulmón de la humanidad, porque ello emanaba espiritualidad, pero sobre todo cultura y cristianismo. También fueron, otra de las cosas que introdujeron los monasterios fue la renovación de los bosques, o sea, volver a plantar, o sea, para seguir conservando los bosques. Y inventos como el perfeccionamiento de la cerveza, o también remedios naturales, eso lo inventaron los monjes. Pero lo que más podemos decir de los monasterios es que fueron fabulosos escritorium donde se producían traducciones, reproducciones, glosas, iluminaciones del saber antiguo, o sea, fueron las grandes bibliotecas de la humanidad, donde se conservó el saber de la humanidad. Pero estas islas de civilización no eran lo común en la sociedad medieval, la mayoría eran analfabetos. Entonces, ¿cómo se transmitían los conocimientos? A través de los juglares, que eran músicos y poetas, y cantaban las hazañas de los héroes, o sea, o lo que contrataban para lo que, bueno, ahí tenemos a Tristán e Isolda, tenemos a Tristán e Isolda, tenemos el cantar del Miocid, el cantar de los Nibelungos, Miocid, cantar, bueno, y esos son todos, son todas gestas, donde se hacía la vida caballeresca. Estos poetas también nos hablaron de otra de las cuestiones también que surgen de las cruzadas, es el amor cortés entre un caballero y una damisela, un amor muy puro, y bueno, que estaban en medio de las cruzadas como algo muy romántico, donde llegan a su auge con Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada. Bueno, y un ejemplo de este género artístico es la ópera de Tristán e Isolda, que es la poesía trovadoresca. Bueno, pero la poesía trovadoresca también, o sea, era como, digamos que eran los medios de difusión de la época, era como el diario, como la tele de hoy, o sea, eran los, si querías enterarte de noticias políticas, noticias jurídicas, económicas, amor también caballeresco, pero se metían con el poder y con la religión, eran los trovadores. Trovadores eran los cantantes del pueblo, que venían cantantes de protesta, digamos. Otro de los temas era la cruzada. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares cuyo objetivo era establecer el control cristiano sobre Tierra Santa. ¿Cuál fue el primer objetivo de las cruzadas? La Tierra Santa. Y Tierra Santa es el territorio que comprende donde se realizaron las principales escenas bíblicas. O sea, se considera Tierra Santa toda Tierra Santa, todo lo que es donde se protagonizaron, o sea, donde hubo Egipto, Jerusalén, Libia, Líbano, Palestina,
Toda la zona donde se desarrollaron las escenas bíblicas, a eso se le considera Tierra Santa. O sea, las cruzadas fueron para ir a Tierra Santa. Bueno, aquí lo que podemos decir es que donde se desarrollan, bueno, y después tenemos lo más importante, una de las cosas más importantes de este artículo dice que es donde la pirámide social, la pirámide del régimen feudal. En lo alto de la cúspide tenemos al emperador o a los reyes. En el siguiente escalón vamos a ubicar a dos columnas diferenciadas. Por un lado tenemos a la iglesia y por otro lado tenemos a la alta nobleza, que son paralelas. Bueno, por un lado, el lado de la alta nobleza estamos en el escalón más alto, por debajo del rey o del emperador, tenemos a los condes, a los duques y a los marqueses. Cuyos títulos de donde se derivaban después de que se disgregó el imperio carolingio. En un escalafón más bajo tenemos a la nobleza, que son los varones y los caballeros. Bueno, después, en la rama del clero tenemos el alto clero, que procedía de la alta nobleza y de las familias reales, obispos, arzobispos, cardenales, papas. Y después tenemos al bajo clero, que provenían de familias acomodadas, de burgueses, campesinos, artesanos. Entonces esos eran, el bajo clero era lo que conformaba los vicarios, los párrocos, monjes y frailes. Y después, bueno, tenemos a los hermanos que estaban por debajo de todo. Después el hermano lego, por ejemplo, que el que reyó San Cubertino era el hermano lego. Bueno, nos había un corno. Entonces tenemos alta nobleza, baja nobleza, alto clero, bajo clero, rey, y por encima estaba todo, lo que cierra todo Bueno, en la base de la pirámide, que tenemos al casi 90%, tenemos al campesinado, los campesinos, que eran hombres libres, con menos derechos, y con menos derechos que los campesinos tenemos a los siervos, que eran los que no podían abandonar el feudo. La diferencia principal entre un siervo y el esclavo consistía en que el siervo no podía ser vendido separado de la tierra que trabajaba, pero jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, esto es importante, era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo pertenecía a una clase social a la que había nacido. Las injusticias comportaban esta jerarquía, eran compensadas con la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el mundo siguiente. Bueno, o sea que utilizaban la religión para todo esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto que es importante? Bueno, entonces la pirámide social estaba compuesta. En la cúspide de la pirámide teníamos al rey y al papa. Después teníamos en el escalón inferior, próximo inferior, lo dividíamos en dos, en el clero y en la nobleza. El clero teníamos el alto clero, el bajo clero, alta nobleza, baja nobleza. Después teníamos a los campesinos y por último teníamos a los siervos y por último teníamos a los esclavos. Los campesinos eran propietarios de las tierras, pero eran tierras menores y estaban dentro de todo lo que es la cadena de vasallaje. Los siervos se diferenciaban de los campesinos, ¿por qué? Porque estaban atados a la tierra, no podían abandonarla. No podían abandonar la tierra, estaban atados a la tierra y para poder se podían vender, pero para poder venderse se tenían que vender con la tierra. Esa era la diferencia con los esclavos, que se podía vender a la persona sin necesidad de estar atado a la tierra. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y después lo que vamos a cerrar a la Edad Media es con la peste negra, que es la peste negra o la peste bubónica. Fue una pandemia, fue devastadora, se llevó al tercio de la población, fue en el siglo XIV, que es donde alcanzó su punto máximo, mató un tercio de la población continental y estas consecuencias sociales dieron paso a lo que se llamó el Renacimiento. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a hablar de lo que son las jerarquías en la Iglesia. Bueno, y decimos que hubo instituciones dentro de lo que es la Iglesia Católica. Entonces tenemos las instituciones de la Iglesia Católica, ¿por qué se dieron? Bueno, las instituciones de la Iglesia Católica se dieron durante la Edad Media. La Iglesia Católica empieza a organizarse. ¿Por qué? Por necesidad de estructurarse y de organizarse y de conformar un cuerpo de la Iglesia. El cuerpo de la Iglesia se empezó a estructurar y organizar a partir del siglo V y siglo VI, después de Cristo, evidentemente.
Bueno, la iglesia empieza a estructurarse y para eso necesita una jerarquía. Bueno, y esa jerarquía está establecida con el Papa, el sumo pontífice. El Papa es considerado la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el obispo de Roma, es el obispo de Roma, cabeza de la iglesia, representante de Cristo en la tierra, o sea, considerado como una misión. El lugar de residencia que tiene el Papa es el Vaticano, reside dentro de lo que es el Vaticano. ¿Por qué es el Vaticano? Bueno, el Vaticano está en Roma y es porque es en el lugar, se considera que es en el lugar donde crucificaron a San Pedro, que fue el primer papa de la historia. Bueno, después también está hablando de que está ubicado, el Vaticano está ubicado en lo que es la Ciudad del Vaticano, que es un estado pontificio, que es separado, tiene su propia, es un estado aparte, tiene su propia guardia, que es la Guardia Suiza. Bueno, ¿y cómo es la jerarquía? Bueno, la jerarquía tenemos que a la cabeza lo tenemos al Papa, al Sumo Pontífice, que es la cabeza de la Iglesia, y también el Obispo de Roma. Después tenemos, por debajo del Papa, tenemos al Alto Clero. El Alto Clero lo componen al Alto Clero lo componen los cardenales, los obispos y los sacerdotes pertenecientes a la alta nobleza. Y después tenemos el bajo clero. El bajo clero está compuesto por los vicarios y los párrocos, que son sacerdotes de clase media, y también están los de clase baja y los que llegaban a ser hermanos, pero no llegaban a ser sacerdotes porque digamos que no eran más instruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Después estamos hablando de lo que es el monasticismo. Bueno, el monasticismo es un movimiento que aproximadamente arranca aproximadamente en el siglo XI en adelante. ¿Y por qué surgen? Bueno, surgen de una necesidad. Es una necesidad que tiene la iglesia de que sea un pulmón de la iglesia. Un pulmón de la iglesia en el sentido de que dentro de los monasterios, que eran claustros, había monjes y estos monjes rezaban por el mundo. Y en un momento donde había una profunda creencia religiosa, eran muy necesarios, por eso surgen de una necesidad. En el monasterio, bueno, podemos decir de que se basaba en el fuga mundis. ¿Qué es el fuga mundis? Bueno, el fuga mundis son personas especiales, con una vocación especial, que desean, que tienen la necesidad de salirse del mundo y de tener otra vida, que es una vida en el interior de los monasterios, en sus paredes. Bueno, y después también al monasterio también se le suma todo este proceso que hubo durante la Edad Media de ruralización del imperio. Bueno, el monje, como lo habíamos dicho antes, tiene que tener una vocación muy especial porque tiene que dedicar su vida a la oración o al estudio. Entonces, ¿qué pasa? En los monasterios, en un principio, bueno, cuando fueron creados, eran bastante estrictos y no aceptaban a cualquier persona que viniera, sino que generalmente de acuerdo a la orden, pero para poder pertenecer había que tener una determinada edad, se sometían a un examen, donde se evaluaba su verdadera vocación y si había verdadero discernimiento para dejar la vida terrenal por una vida religiosa. Bueno, gracias a los monasterios se fueron abriendo en distintas ramas, en que fueron distintas órdenes. Por ejemplo, tenemos a los monjes cartujos. Los monjes cartujos estaban en Francia, vestían con un hábito negro y eran muy, muy estrictos, no se podía hablar creo que 2 horas por día y se dedicaban a la contemplación. Después había otros monjes como los benedictinos, fundados por la Orden de San Benito, que tenía el lema Ora y Labora. Estos monjes buscaban salir al campo y trabajar mientras se oraba, trabajar la tierra, autoabastecerse, y fueron muy poderosos, muy potentes esta orden porque hicieron muchas obras y muchas cosas. Bueno, después tenemos, tenemos como 2 ramas en este sentido, de que tenemos a los monjes de contemplación, de su tarea contemplativa, que es la oración
o en el interior de lo que es el monasterio, y también tenemos los monjes en acción. Dentro de lo que es la rama de los monjes en acción tenemos a los franciscanos, a los dominicos, a los jesuitas, que salían al mundo a evangelizar. Entonces es como que llevaban la palabra a otras fronteras, o sea, mucho más lejos de lo que es el espacio del monasterio, ¿no? Aquí o sea, tenían una vida muchísimo más activa. Y bueno, después tenemos a los monjes tenemos monjes que también tienen parte de vida activa y parte de vida contemplativa. Pero los monjes que salen al mundo entonces son los jesuitas, los franciscanos y los jesuitas, franciscanos y dominicos. Después tenemos a los monjes que estaban en lo que es el Fugamundis, en el interior de los monasterios, que se dedicaban a la oración, a la contemplación y también al estudio y a la conservación del capital cultural de la humanidad, ¿no? Que son las bibliotecas, los copistas, o sea, donde se conservó el saber de la Edad Media. Y bueno, y decimos que las órdenes estaban compuestas por el trabajo, bueno, por ejemplo, en lo que es los monjes benedictinos, ora y labora, orar y trabajar. Entonces el monje estaba obligado a trabajar la tierra, los monasterios contaban con muchísimas tierras alrededor del monasterio, que eran generalmente donaciones que se hacían a la iglesia, labraban la tierra y se autoabastecían, hacían su propio alimento, y bueno, no salían de las paredes, o sea, todos tenían sus rebaños, todos estaban encerrados dentro de lo que es el monasterio, que también era como un feudo, y hacían sus propios alimentos. Perfecto. Bueno, ¿cuál fue la labor de la iglesia en este momento, ¿no? Que estamos hablando del siglo XI aproximadamente? Sí, del siglo XI y XII, o sea, entre el siglo XI y XIII estamos hablando de este movimiento tan profundo. Bueno, la iglesia tenía varias acciones. Primero era el pulmón de la cristiandad. Dentro de lo que es el pulmón de la cristiandad se dedicaba a la contemplación y a rezar por el mundo. Entonces le daba aire. Por otro lado, también otra misión que tenía era la de educar. Educaban a la función de educar, la conservación del patrimonio cultural de la humanidad, a través de sus bibliotecas. Bueno, fueron los únicos que se encargaron en ese momento. En ese momento la erudición, o sea, los monjes fueron los primeros eruditos de la Edad Media, de la humanidad, fueron los primeros eruditos de la Edad Media, fueron los que tenían en su caudal el saber. ¿Dónde se transmitía el saber? En los monasterios, y los monasterios fueron el origen de muchas universidades. En los monasterios donde estaban los libros, en el monasterio donde estaban los monjes traductores, los copistas, las glosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos se encargaron de la conservación del estudio por eso es como que era un pulmón también cultural de la iglesia. La conservación del saber de la época. Los monjes fueron, como dije antes, los monjes fueron los primeros letrados del Imperio Romano de Occidente. Las bibliotecas de los monasterios, ahí los tenemos a los monjes copistas y a los glosadores. ¿Y cuál fue el legado que nos dieron los monjes? Bueno, que fueron los que se encargaron de la educación de la época. Y que la educación de la Edad Media estuvo a cargo exclusivo de los monasterios, de la iglesia. La conservación del patrimonio cultural a cargo de los monasterios. Bueno, entonces, lo que tenés que decir es lo siguiente acá, que la educación era patrimonio exclusivo de la iglesia y era a través de los monasterios. Los monjes fueron los primeros letrados de la historia, o sea, de la Edad Media, ¿no? De la historia del Imperio Romano de Occidente. Bueno, dentro de lo que son los monasterios se impartía el trivium y el quadrivium. El trivium era la dialéctica, la gramática y la retórica. Gramática, retórica y dialéctica, trivium. Y el quadrivium era todo lo que es matemática, aritmética, geometría, astrología, astronomía y música. Bien, después a partir del siglo XII
empiezan a fundarse las universidades. Muchas de las universidades fueron en base a los monasterios, y otras han sido creadas por iniciativa privada de los monarcas, específicamente de Federico II el Grande, bueno, que fue el que fundó otras universidades. Las universidades, bueno, había 3 ramas de universidades. Teníamos la de medicina, la de abogacía y la de teología. Bueno, después también tenemos que a partir del siglo XII, a partir de 1100 aproximadamente, siglo XII, finales del siglo XI, principio del siglo XII, se convocan las cruzadas. Entonces ahí surge una nueva función de la iglesia, que es la iglesia militar. Bueno, en este caso la iglesia militar es a través el Papa Urbano II convoca cruzadas, convoca las cruzadas, sí. A través de un concilio, que es el concilio de Clermont, en el año 1095, a través del concilio de Clermont, convoca el Papa Urbano II, convoca cruzadas. Y entonces ahí tenemos otra función de la iglesia, que es la iglesia militar, la iglesia armada, la iglesia que va a la lucha contra los infieles. Bueno, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, una de las causas fue frenar el avance del Islam en Asia Menor y en Oriente, porque bueno, estaban avanzando mucho los turcos en Asia Menor y en Oriente. La otra, y muy importante, era la necesidad de la unidad de la nobleza. Era una necesidad de tipo política de unificar la nobleza. En ese momento el poder estaba muy fragmentado porque eran fragmentaciones territoriales. Estas fragmentaciones territoriales se debían a que los papas, a que los nobles, bueno, había reyes que tenían su territorio, en su territorio tenían sus ejércitos y tenían a su nobleza. Después también había territorios más pequeños que estaban a cargo de condes, de duques, de marqueses, y cada uno tenían a sus hombres fieles, a la gente que les respondía. Entonces era un sistema, bueno, que cada uno seguía sus propios intereses y muchos de ellos guerreaban entre sí. Entonces eso es lo que organizó lo que se llamó la guerra privada, que rigió en Europa durante muchos siglos, o sea, donde guerreaba un reino contra otro, un poder contra otro, justamente para poder tener más territorio. Entonces estaban todos peleados entre sí, no había unidad. Bueno, entonces hubo esta necesidad de unificar a toda esa nobleza en una sola causa, una causa común, que era la causa de la cristiandad, que era la causa del reino de Dios, en la ciudad de Dios con un solo poder, que era el poder del Papa. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Y una sola fe, que era la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, es muy importante esto. Entonces, bueno, buscaban eso y era una de las causas de esa necesidad. Bueno, por eso se convoca también a las cruzadas. Además, bueno, en una primera cruzada donde todos fueron con mucho ímpetu, con muchas ganas, convocaban. Y bueno, iban los nobles, pero también iba la gente de a pie, iba el pueblo, y también iban aquellas personas que, si bien no eran nobles, tenían mucho dinero para poder bancarse esa expedición, ¿no? Bueno, después otra de las causas también y muy importante fue la petición, creo que era Miguel VII, me parece. Bueno, fue la petición del emperador bizantino, porque había sido seriamente atacado por los turcos y corría muchísimo peligro Constantinopla. Y hay que tener en cuenta el lugar donde está ubicada Constantinopla, que es justo la puerta de Asia Menor. Justo en la puerta de Asia Menor y está Constantinopla. Y era un peligro que estuvieran los turcos ahí, porque desde Asia Menor podían ir hacia Occidente. Entonces, bueno, había que frenar ese avance de los turcos, por eso los llamó con urgencia. En un principio, o sea, lo llamó a Clemente VII, pero Gregorio. Llamó a Gregorio VII, pero ¿qué pasó con Gregorio? Bueno, Gregorio no pudo ir porque estaba ocupado con el problema de la investidura y el problema del celibato, ¿no? Que el problema de las investiduras, había que resolverlo. El problema de las investiduras es quién embiste a los obispos, si es el Papa, si es la Iglesia o son los nobles. El problema de la nobleza, que se estaba metiendo mucho con el clero, y siempre ese conflicto de lo que es el altar y el trono.
Bueno, entonces para darle un punto final a eso, bueno, estaba con todos esos problemas y también donde se establece el celibato. Bueno, entonces esos problemas que tenía que resolver Gregorio VII le impidieron acudir al llamado del emperador de Bizancio. Pero su sucesor, que fue Urbano II, vio la oportunidad, vio la gran oportunidad que traía como consecuencia, porque gracias a esto podía llegar a unificar a todos esos reinos tan disgregados. Entonces, por eso, Urbano II sí que convoca a las primeras cruzadas, bueno, y fueron un éxito. Bueno, después, acá tenemos cuáles son las consecuencias de las cruzadas. Bueno, las consecuencias de las cruzadas son que aparecen los señoríos, o sea, la aparición de los señoríos, de la nobleza, de los príncipes, de los títulos nobiliarios, o sea, aparece todo esto, si bien aparece, digamos que se perpetúa, se afianza la nobleza, los títulos nobiliarios, etcétera, bueno, salen a la luz. Después tenemos también otra consecuencia muy importante, que son los comerciantes que se enriquecen, los comerciantes de las ciudades que se enriquecen muchísimo. ¿Por qué se enriquecen? Bueno, es sencillo. Los nobles, por tantas batallas, tantas luchas y tantas guerras que iban, tenían que abandonar el campo y necesitaban financiar todas esas luchas armadas. Entonces esa financiación la conseguían de prestamistas, que eran los comerciantes de las ciudades. Los comerciantes de las ciudades le prestaban dinero a los nobles para que pudieran ir a las guerras. Específicamente en este caso le prestaban para que puedan ir a las cruzadas. Con ese dinero armaban a su ejército e iban a luchar. Pero ¿qué pasa? Después volvían y no les podían pagar. Entonces, como no le podían pagar, los prestamistas se fueron quedando con los campos. Y cada vez se hacían más ricos, y los nobles solo con el título. Entonces llega un momento en que el noble ya no tiene campo para vender y empieza a vender el título. Entonces esa compraventa de títulos nobiliarios hace que son un factor de ascenso social para la burguesía. Bueno, después, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que para la nobleza, para los mismos nobles, la cruzada no era tanto como una cuestión de fe, eso era la excusa, porque acá lo que les importaba era el botín, sobre todo a los normandos, que les importaba ver saquear esa sangre vikinga que llevan, era saquear, llegar a un lugar, arrasar y llevarse el botín, ¿no? Y tener cada vez más tierras. Bueno, después, otra consecuencia fue que surgen los primeros reinos cristianos en Asia Menor, por ejemplo en Palestina, Antioquía, Siria, eso, o sea, surgen los reinos cristianos. Bueno, después otra consecuencia es que se consolidación del papado. Y después también una de las más importantes es la Gran Grieta, que se produce entre Roma y Grecia, o sea, entre Roma y Bizancio, entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, entre la tradición latina y la tradición griega, que digamos que se hace cada vez más profunda y por eso también entran en lucha entre ellos. Por eso este periodo es un periodo muy complicado de la historia. Bueno, ahora vamos a iniciar la grabación de la clase 14. La clase 14, bueno, ya arranca con la unidad número 2 y habla del Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Romano de Oriente. Bueno, este imperio tiene la característica de haber sobrevivido 1000 años, de haber sobrevivido a las invasiones de árabes, de eslavos, de persas, árabes, eslavos, o sea, toda la parte oriental, bueno, sobrevivió, se mantuvo en pie hasta el año 1453. Sí, 1453. Bien, en el año, o sea, tenemos varias hipótesis de cuál fue su origen. Hay ciertos historiadores que establecen que el origen del Imperio Romano de Oriente se debe a que Constantino fundó
la capital, la Nueva Roma, que es la capital del Imperio Romano de Oriente en el 330, que funda la Nueva Roma en Constantinopla, o sea, después se llama Constantinopla. Bueno, otros dicen que el origen está en la división que hizo Teodosio I entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, en el año 395 con el edicto de Tesalónica, en el año 395, donde divide entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, los dos imperios. Imperio Romano de Occidente, que se lo queda Honorio, y el Imperio Romano de Oriente, que se lo queda Arcadio. Bueno, después la figura central, que vamos a tratar más adelante, que habla de lo que es del Imperio Romano de Oriente, ha sido Justiniano en el siglo VI, como figura central. Bueno, y lo que su legado más importante ha sido el Corpus Juris Civilis. Bueno, Justiniano fue nombrado Basileus. Basileus es una palabra griega que habla de lo que es la suma del poder, porque el Basileus tiene connotaciones de todo tipo, o sea, es el jefe supremo, es la autoridad máxima, absolutista, como también Basileus se le llamaba el pater familia, que era el que presidía el culto familiar, o sea que hasta tiene características religiosas, porque es considerado como el gran pastor. Bien, y como una figura central, y después, por otro lado, también tenemos que hablar de que el griego, desde sus orígenes en el Imperio Romano de Oriente, ha sido el idioma central. Bien, después también otra de las características que empiezan como a enunciar es que en el año 1094 se produce el cisma de Oriente. El cisma de Oriente trae como consecuencia que se separan las dos iglesias, se separa la iglesia latina y la iglesia griega, que es la iglesia ortodoxa bizantina. Bueno, entonces esa iglesia ortodoxa bizantina es ese cisma que se produce en el 1054. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, justamente de lo que habíamos enunciado antes, que es el Imperio Bizantino. Bueno, tenemos varias fechas claves. Una primera fecha clave la podemos establecer en el año 330 con Constantino, que funda la Nueva Roma en la ciudad de Constantinopla, o sea, actual Estambul, y en su momento no sé cómo se llamaba, pero él la funda ahí y coloca esa ciudad como la Nueva Roma. Y lo hace con unos fines expansivos, o sea, pretende expandir el imperio hacia la parte oriental. Entonces lo coloca ahí para poder expandirse el imperio hacia la parte oriental, porque eso es un punto central. Si dividimos el mapa en 4, parece como si fuera el centro del mundo, porque me va a comunicar con muchos lugares. Bueno, entonces el imperio, a partir de esa fecha, que es el 330 en adelante, tiene dos capitales, una en Roma y otra en Constantinopla, justamente con el fin de expandir el imperio. La segunda fecha importante del Imperio Bizantino es la que habíamos enunciado antes, el 395, con Teodosio I, que divide al imperio en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, entre sus dos hijos, que es herencia. Bueno, en Bizancio florece lo que es la cultura griega y también otra de las alusiones que podemos decir es que al estar las invasiones germánicas se centraron más en Occidente que en Oriente, entonces es como que les quedaba más lejos y había mucho en Occidente para conquistar, entonces bueno, también eso hizo que se permaneciera en pie durante tanto tiempo. Tanto en Oriente como en Occidente siempre hubo problemas entre el trono y el altar. Bueno, pero digamos que los bizantinos lo solucionan de otra manera, completamente diferente, justamente por esa terminología del Basileus. El Basileus era el jefe supremo, era también el que presidía el culto, entonces bueno, en Bizancio, o sea, es como que el emperador se colocaba por encima de todo y la iglesia es como que estaba por debajo del emperador. Pero sí que surgieron siempre estos conflictos, ¿no? Porque hay varios temas, o sea, por ejemplo, los emperadores bizantinos se consideran representantes de Dios en la tierra, porque siguiendo lo que son las Sagradas Escrituras, establecía que era Dios el que iba a nombrar, el que iba a colocar un rey.
el que iba a colocar al rey en el poder, o sea, el que iba a nombrar al rey. Entonces, por eso abarcan toda la autoridad civil, pública, y también, bueno, se meten con la autoridad de la iglesia. Abarcan, digamos que los monarcas bizantinos eran monarcas absolutos, abarcan toda la autoridad y se consideran representantes de Dios en la tierra porque en la Sagrada Escritura así también lo dice, que Dios es el que coloca al rey, al emperador. Entonces, porque Dios elige al rey. Entonces, por eso es como que se sienten con atributos también para meterse en asuntos de la iglesia. Y después, por otro lado, también los sacerdotes bizantinos consideraban que ellos estaban por encima porque son los sucesores, son los seguidores de Cristo, son los sucesores, son los que tienen que propagar la doctrina de la iglesia, son los sucesores de los primeros apóstoles. Entonces, bueno, esa era la lucha, pero en realidad el trasfondo de todo esto no era de quién manda sobre quién o quién está por encima de quién o quién corona a quién. El trasfondo estaba por otro lado, el trasfondo estaba por el poder, por el dinero, por las tierras, por las riquezas, Entonces, bueno, también la cuestión de las investiduras, bueno, va para todos lados, ¿no? Y bueno, y acá decimos que los sacerdotes decían que la autoridad proviene de los evangelios porque tienen que evangelizar y son los sucesores de Cristo. Bueno, después decimos las investiduras. El emperador se creía, o sea, lo que habíamos dicho antes, que el emperador se creía el representante de Dios en la tierra. Entonces, poco a poco, como se creía el representante de Dios en la tierra, además también tenemos que tener en cuenta una cosa, que era el que tenía el poder militar. Entonces, poco a poco fue absorbiendo el poder de la iglesia. Pero, ¿dónde estaba la discusión? En el dinero y en las tierras. Y la iglesia, o sea, por eso decimos que siempre fueron socios. El trono y el altar durante muchos siglos han sido socios. ¿Por qué? Porque donde iba el trono iba el altar, donde iba la espada iba la cruz. Y era mutua conveniencia. Porque la iglesia se aprovechaba de la fuerza del emperador para poder llegar con la evangelización y extenderse, pero en realidad lo que buscaba era tener cada vez más tierras. Entonces siempre el altar al lado del trono por mutua conveniencia. A la iglesia le convenía las tierras que iban a ser donadas por el emperador. Y al emperador lo que quería era conquistar cada vez más tierras, entonces necesitaba una causa, y esa causa estaba en la evangelización de esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Después trae otra importancia también desde el punto de vista económico y sobre todo de rutas comerciales, son las cruzadas, que había intereses de todas partes, pero bueno, desde el punto de vista de la iglesia quería una sola fe y quería implantar verdaderamente la ciudad de Dios. Y bueno, se dieron muchas causas como para que esto fuera posible. Entonces tenemos que el Papa Urbano II en el año 1095 hace un llamamiento a las primeras cruzadas. Y ahí donde en estas primeras cruzadas, que son las más poderosas, digamos las que tuvieron más empuje, es donde se conquistan los reinos cristianos de, creo que Palestina, Anatolia, Jerusalén y Siria. Bueno, entonces ahí se establecen reinos cristianos, estos reinos cristianos llevan el feudalismo y llevan la iglesia latina, llevan el latín. Entonces ahí eso también es el origen de lo que se puede llegar a llamar cisma de la iglesia bizantina. Bueno, entonces otra de las cuestiones que también traen como consecuencia el trono y el altar es la gran cantidad de tierras que fueron donadas. Esas tierras que fueron donadas trajeron como consecuencia que se implantaran y también el surgimiento de las órdenes. Entonces se donaron tierras, en esas tierras se fundaron monasterios. Uno de las órdenes más importantes de tipo monástica tenemos a los benedictinos, seguidores de San Benito, Ora y Labora, que tenían autoabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y los monasterios en esa época estaban llenos de vocaciones. ¿Por qué? Bueno, porque las familias solían tener muchos hijos y había muchos que no se querían dedicar al campo, entonces no les quedaba otra que meterse a curas y dedicarse a la iglesia.
Bueno, además también la iglesia tomaba como ascenso social y todo tomaba como educación, era algo que les convenía a todo el mundo y aparte de ahí comían, entonces bueno, se peleaban por eso, entonces estaba llena de vocaciones, había muchas habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos el basileus, que es coronado por el obispo. Esto es todo como una especie de fundamentación teológica. El basileus es coronado por el obispo. Y cuando es coronado se le implantan los sellos reales, es como una especie de bautismo. Los sellos reales es como una unción en óleo y tiene, o sea, la unción es como una especie de bautismo, se lo unta con óleo sagrado y en este momento cuando se lo unta con el óleo, le dice que yo te corono, profeta, sacerdote y rey. O sea, profeta, sacerdote y rey, o sea, la suma del poder público, que sea profeta para seguir propagando la fe, sacerdote, o sea que sí se le está dando un poder clerical, y rey. Entonces, el Basileo, sobre todo Justiniano, se tomó de esto como para creerse el rey en la tierra, ¿no? Para ser el emperador. Bueno, los emperadores usan este argumento para ponerse en la cúspide del poder. La autoridad del emperador viene de Dios. Y la iglesia, justamente por todo lo que son las tierras, los beneficios que obtenía el emperador, tuvo que ir cediendo. Bueno, Basileus viene del griego, que significa monarca absoluto, pater familia, y es el que oficiaba el culto privado, o sea que es su función sacerdotal. Entonces, Basileus es una palabra griega. Y Basileus era una de las atribuciones que tenía el pater familia de oficiar el culto, o sea que era familiar, o sea que era sacerdote. Entonces por eso, bueno, se lo corona Basileo, el Basileo es coronado por el obispo, y el obispo le hace la unción en óleo, y en esos óleos las palabras rituales. Las palabras rituales: yo te corono profeta, sacerdote y rey. Se toma de esas palabras para colocarse en la cúspide del poder y decidir muchas cosas, meterse en asuntos de la iglesia. Y la iglesia en ese momento, porque le daban muchas tierras y porque cada vez estaba siendo más rica, entonces le convenía ceder a las pretensiones del emperador. Bueno, entonces por eso hacen un trato con el emperador y ceden. Entonces la iglesia en este periodo cede parte de su poder justamente a cambio de expandirse, y entonces la iglesia se va expandiendo a la par del imperio, que eso ya lo sabemos, porque donde iba el emperador iba la iglesia. Entonces gran cantidad de tierras le fueron donadas, entonces era por el interés, la iglesia cada vez se hace más rica y cada vez se va yendo más lejos de su ideal fundacional. Y en el pero todo esto llega hasta el siglo XI, donde se establece lo que es el problema de las investiduras con Gregorio VII. Y ahí ese problema de las investiduras, como el celibato, se termina resolviendo con el concilio de Elvira. Bien, en el siglo XI tenemos a los monasterios, que durante muchos siglos, desde el siglo, por lo tanto, durante muchos siglos, desde el siglo V al siglo XI, la iglesia cedía ante el emperador para no tener conflictos, además no tenía fuerza tampoco, ¿no? Entonces, en el siglo XI la iglesia plantea el problema de las investiduras, entonces empieza a intentar separar el trono del altar, el poder espiritual del poder terrenal, y limitar al emperador en que no se metieran las cuestiones que eran puramente eclesiásticas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las dinastías que se dan en Bizancio? Bueno, tenemos la dinastía teodosiana y después tenemos la dinastía tracia. Eso va, Teodosia y Tracia. Dinastía teodosiana y dinastía tracia. Estas son antes de Justiniano, dinastía teodosiana y dinastía tracia. Bueno, el último tracio fue Zenón. A Zenón lo sucede Anastasio. Que se casa, porque lo sucede Anastasio, porque se casa con su viuda. Anastasio y después deja un imperio muy rico, pero durante su mandato sufre muchas revueltas sociales y ahí es donde se da la población, y durante su mandato es donde la población se divide entre verdes y azules. Los verdes eran los monofisistas,
o sea que creían que Dios tenía una sola naturaleza, una sola voluntad, o sea, tenía la voluntad como humano, o sea que es bastante parecido al arrianismo, monofisismo. Y los azules eran los ortodoxos, o sea que creían que Dios tenía dos voluntades, la divina y los azules eran los ortodoxos y eran también la aristocracia, ¿no? Ahí es donde se dan las batallas, donde se empiezan a dar las batallas en el hipódromo por cuestiones religiosas principalmente, pero también por cuestiones sociales y económicas, o sea, utilizaban las cuestiones sociales y económicas para esas batallas. Entonces, acá tenemos la dinastía teodosiana, que sigue a Teodosio, y después tenemos la dinastía tracia. El último rey tracio, el último emperador tracio fue Zenón. A Zenón le sucede a Anastasio, pero ¿por qué? Anastasio era un mayordomo de palacio que se casa con la viuda de Zenón. Bueno, pero durante su mandato, recién Anastasio dejó un imperio riquísimo, pero durante su mandato ocurren muchas cosas. Hay muchos levantamientos sociales entre los verdes y los azules. Ahí son por cuestiones teológicas y se dan dentro de lo que es el hipódromo. Bueno, por cuestiones teológicas. Se producen revueltas sociales por cuestiones teológicas y también por descontento social. Estas revueltas son entre monofisistas, que son los verdes, y ortodoxos, que son los azules. Bien, entonces es un excelente periodo comercial. Bueno, los verdes eran monofisistas, porque decían que Cristo tenía una sola voluntad como ser humano. Entonces ahí es donde se discute la doble naturaleza de Jesús, si es verdaderamente verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién sufre en la cruz? ¿El Dios o el hombre? ¿Qué voluntad sigue? Si la voluntad de Dios es un ser divino y no es un ser natural, entonces ¿por qué muere? Bueno, pero esto lo puedes decir muchísimo más simple, lo puedes decir de esta manera, tenés que decir así, mira, los verdes eran monofisistas y decían que Cristo tenía una sola voluntad y que esa voluntad era una voluntad humana, que el que muere en la cruz es un hombre. Esos son los monofisistas. Y entonces decimos, si Dios tiene dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina, entonces, ¿por qué muere? ¿Y por qué sufre si es divino? Punto, es así de corta. Bueno, las grandes disputas teológicas arrancan en el siglo V, siglo VI. Lo que habíamos dicho siempre, que las grandes disputas teológicas vienen por las barreras idiomáticas entre el griego y el latín. Por ejemplo, la physis, que significa voluntad, y physis significa voluntad, por eso dice cuál es la voluntad de Dios. Y para el latín physis es esencia. Entonces es esa pelea que ocurrió desde siempre dentro de lo que es la iglesia, y por eso también por estas dificultades de traducciones también trajo las grandes disputas. Los verdes entonces eran monofisistas. Esto es importante, que los verdes eran monofisistas y estaban apoyados por los mercaderes y los financistas, o sea, por la burguesía, que era la sociedad bizantina, que hablaban que Cristo tenía una sola voluntad, que era la humana. Y después los azules eran los ortodoxos y estaban apoyados por la oligarquía, la aristocracia y la gente que realmente estaba en el poder. Por eso después más adelante decimos que Justiniano era azul. Bien, ahora punto central del Imperio Bizantino fue la dinastía Justiniana. Bueno, cuando muere Anastasio, le sucede Justino. Muere Anastasio, le sucede Justino. Justino era el mayordomo del palacio de Anastasio. Y Justino manda a llamar a su sobrino Justiniano, que estaba en Tracia, en un lugar de Tracia. ¿Cómo era Justiniano? Bueno, Justiniano era un soldado humilde, campesino, o sea, venía del campo, era bastante tosco, pero hace una carrera meteórica dentro de lo que es la corte, dentro de la corte de Justino. Hace una brillante carrera militar. Empieza siendo primero guardia personal. Entonces, guardia del palacio. Primero empieza como guardia del palacio. Después pasa a ser jefe, primero guardia, después jefe de la guardia. Entonces tuvo como un excelente desempeño. Hizo muy buena letra y eso es lo que hizo que se gane para siempre la lealtad del ejército. Entonces, una excelente carrera militar, empieza como guardia del palacio, después jefe de guardia, después va ascendiendo en la escala
hasta llegar a los puestos máximos que puede llegar sin ser emperador, sin ser emperador. Bueno, y como siempre fue muy humilde, fue muy justo, o sea, se comportó muy bien, entonces se gana la lealtad para siempre del ejército, que eso es uno de los puntos fundamentales. Bueno, ahora vamos a hablar de la revuelta Nicá, que eso es interesante. Nicá, que era el grito rebelde que decía victoria. Fue en el año 532. El conflicto, si bien estalla por una cuestión de tensión social, pero entonces utilizan como siempre la religión para pelearse, pero era una cuestión social porque había un gran descontento dentro de la población. ¿Dónde se centra? Se centra en el hipódromo. En el hipódromo, o sea, desde siempre, ya desde la época de Anastasio, había conflictos entre los verdes y los azules. Entonces se jugaban carreras, carreras, o sea, de caballos, de carros, y estaban los verdes, el bando verde y el bando azul, y eso jugaba la carrera a ver quién ganaba de los dos. Uno eran los monofisistas y otro, los azules, eran los ortodoxos. Bueno, entonces empieza una discusión tonta, y esta discusión desalta una revuelta que dura 6 días y un estallido popular. En este momento se hacen tambalear lo que es el trono de Justiniano. Ahora la población, pero la población ya estaba dividida entre verdes y azules hacía tiempo. Había una gran rivalidad porque era entre los burgueses y comerciantes y financistas y los príncipes, supuestamente, los nobles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos decían que Cristo tenía una sola voluntad, que era la voluntad humana, y los azules decían que la religión oficial, que Cristo era humano y divino. Bueno, el Justiniano supuestamente era azul, porque era lo que a él le convenía para poder ascender dentro del poder, ¿no? En este momento histórico, ¿por qué se dio esta revuelta? Porque había una gran tributación, o sea, Justiniano tenía grandes ambiciones, quería hacer un solo imperio, quería recuperar el auge del imperio romano completo, con todo, un solo imperio, una sola ley, un solo Dios. Entonces, bueno, para eso necesitaba recaudar muchos impuestos, y esto trae una gran turbulencia en la paz social. Y además también otra cosa, para que una de las estrategias que tuvo para que no sea invadido por los bárbaros era que le pagaba tributo. La revuelta de Nicá habla de que los verdes gritaban Nicá, que era Nicá era victoria. Bueno, es protagonizada en el hipódromo, justamente estaba presenciando una carrera Justiniano y se salva de milagro, casi cae todo su imperio. Ahí también tenemos la Teodora, la esposa de Justiniano, tuvo un gran papel porque lo apoyó para que volviera, porque él se quería ir a la miércoles, se pudo escapar. La destrucción, durante esos 6 días, destruyeron edificios públicos, destruyeron de todo, hicieron desmadre total estos muchachos. Destruyen edificios públicos, destruyen estatuas, destruyen el templo que después se vuelve a reconstruir, que es justamente el de Santa Sofía, que lo reconstruye Justiniano y que eclipsa el templo de Salomón. Bueno, acá dice que la revolución, eso es importantísimo. Había un general de Justiniano muy importante que es Belisario. Belisario sofoca esa revolución. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Belisario y Narcés. Belisario y Narcés sofocan. ¿Y cómo lo hacen? Es muy simple. Fingen negociar con los verdes. Los meten a todos dentro del hipódromo y los rodean. Y así matan a 30.000 personas. Y ahí se acabaron las revueltas y empieza lo que es el absolutismo. Listo.